En el día de hoy hablaremos entonces del concepto de cultura de paz. Para hablar entonces de cultura de paz, debemos primero hacer una aproximación conceptual sobre el concepto de cultura. ¿Qué es lo que realmente entenderíamos por cultura? Si yo les preguntara a ustedes qué piensan por cultura, ¿qué sería lo primero que responderían? En primer lugar, deberíamos decir que cuando hablamos de cultura, estamos hablando de esos comportamientos que desarrollan las personas en un espacio determinado de su vida. Por ejemplo, no actuamos de forma igual dentro de la religión o dentro de la política, actuamos y pensamos de manera diferente. A eso se refiere el concepto de cultura. Entonces no es lo mismo la cultura política, la cultura religiosa, la cultura familiar, porque en cada uno de esos espacios tenemos hábitos y comportamientos diferentes. El segundo concepto que, el segundo concepto que vamos a precisar es el concepto de paz. Y cuando hablamos de paz, estamos suponiendo de que es un estado de tranquilidad y como tal, ese estado de tranquilidad debe conllevar o debe suponer la ausencia de conflictos o incertidumbres. Ahora sí, si ya sabemos entonces de que la cultura son esos valores y hábitos que rigen a grupos específicos dentro de un espacio determinado de su vida y que la paz supone un estado de tranquilidad, ahora, ¿qué entenderán ustedes por cultura de paz? En resumidas cuentas, podríamos decir entonces que la cultura de paz son esos hábitos y comportamientos que buscan o apuntan a la ausencia de conflictos y que, como tal, eso debe conllevar a una armonía social y que esa armonía social debe rechazar toda forma de violencia. Pero, ¿cómo se construye esa cultura de paz? Para construir esa cultura de paz debemos de partir de 5 pilares fundamentales. El primero de esos pilares fundamentales es el concepto de libertad. Cuando hablamos entonces de libertad, estamos diciendo o estamos hablando de esa facultad humana para elegir de forma responsable el actuar en la sociedad. Y cuando se habla de forma responsable, estamos diciendo de que no nos manejamos por impulso, sino que somos conscientes de que mis actos, de que mis decisiones tienen una consecuencia positiva y negativa y que yo estoy dispuesto a asumir esa consecuencia positiva o negativa porque soy consciente de lo que mis actos significan y que esos actos no deben transgredir la, la individualidad de otras personas. El segundo principio de esta cultura de paz es el principio de justicia, que nos dice que todo individuo dentro de la sociedad va a obtener lo que se merece y lo que se merece puede ser positivo o también puede ser negativo dependiendo de del ejercicio de la libertad que hayamos hecho. Si nuestra libertad se utilizó para afectar a otros, seguramente la justicia que se va a impartir sobre nosotros va a ser una justicia negativa. Pero si por el contrario actuamos bien en sociedad y nuestros actos aportaron al desarrollo y fortalecimiento de la sociedad nos va a reconocer esa característica de forma positiva. El tercer El tercer aspecto de esta cultura de paz es el democrático. Cuando hablamos de democrático estamos hablando de esa posibilidad de incluir a todas las personas dentro de la sociedad sin hacer ningún tipo de distinción. Es decir, que se le permite de igual forma participar a la persona afrodescendiente, a la persona indígena, a la persona mestiza, a la persona hombre, a la persona mujer, sin hacer ningún tipo de distinción, sin hacer ningún tipo de diferencia sobre esta persona. Pero no se trata simplemente de incluir, se trata también de generar la cultura de la tolerancia como un acto de respeto a esas otras formas de pensamiento, de actuar, de pensar, a esa diversidad. Dentro de la cultura de paz no se debe entender que la democracia es simplemente incluir porque se debe incluir, sino porque somos conscientes de que debemos incluir, de que todas las personas dentro de la sociedad tienen diferencias y que esas diferencias no nos debe suponer de que hay algunos mayores o que hay algunos inferiores, sino que por el contrario, todos somos iguales y por eso debemos de respetar toda forma de pensamiento diferente a la de nosotros.
Y el quinto requisito sería el requisito de la solidaridad, que, que es ese apoyo que se le dan a las personas en momentos que lo necesitan. Esas serían entonces las características básicas para empezar a construir una cultura de paz. Vamos a ver un ejemplo. En 1996, el Papa Juan Pablo II aceptó que la teoría de la evolución, propuesta en el siglo XIX por Charles Darwin, no debía ser motivo de rechazo, sino que por el contrario podía verse como un camino para reconciliar la ciencia y la fe, y que ambas pudieran ser entendidas como un complemento y no como una oposición. En igual sentido, en el año 2017, el Papa Francisco señaló que era necesario desmitificar la figura de mago que muchas personas piensan de Dios, y que el hombre, al ser resultado de la creación, dio origen a la ciencia entregada por Dios a los hombres para entender sus propósitos, y que, por consiguiente, el Big Bang y la evolución pueden significar una realidad. ¿Cómo vamos o cómo se puede colocar este ejemplo en términos de cultura de paz? En primer lugar, tenemos que decir que se está promoviendo el respeto y la tolerancia a la diversidad, que en este caso es una diversidad de pensamiento. Estamos hablando de que por un lado hay un pensamiento científico y que por el otro lado hay un pensamiento religioso, pero que desde el pensamiento religioso se está diciendo que no se debe estigmatizar al pensamiento científico, sino que por el contrario se debe respetar. Esto da a suponer, esto lleva a evidenciar de que desde la institucionalidad, es decir, desde la iglesia, se está incluyendo, respetando y apoyando a otras formas de pensamiento sin renunciar a las propias. En este sentido, se puede ver que hay un equilibrio entre los ideales de la ciencia y los ideales de la religión, porque a ambos los está colocando en el mismo nivel y no les está dando mayor relevancia a uno que a otro, sino que por el contrario les está permitiendo a las personas interpretar el mismo fenómeno desde su propia perspectiva, sin decirles usted está mal o usted está bien, sino que les está dando esa posibilidad de que de forma responsable elijan en qué creer. Eso supone entonces una libertad de pensamiento que, como les acabo de decir, es un pensamiento responsable porque permite la libertad de elegirlo, siendo conscientes de que no hay necesidad de estarnos atacando, de estarnos insultando, de estar estigmatizando a las personas que piensen de X o Y manera. Y de esta forma hay un acercamiento hacia la paz, porque dos teorías o dos posiciones que tradicionalmente habían sido enemigas se están acercando y se están colocando en el mismo nivel y no se están debatiendo, no se están insultando, no se están agrediendo, sino que se están respetando, y eso es lo que en definitiva apunta hacia una cultura de paz.